Buenas, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes, para que haya un mundo mejor, para que los hijos se entiendan con sus padres, los hombres se entiendan con sus esposas, y las esposas se sometan a su marido, y los maridos amen a sus esposas con todo su corazón, como Jesucristo amó así a la iglesia. Qué maravilla cuando el mundo funciona así, con el amor de Dios en nuestros corazones. Pues hoy te traigo una gran reflexión que quiero compartir con ustedes. Sí, una gran reflexión. Y eso te lo voy a explicar después de esta pausa. Producción. Cristo cuenta contigo. Oremos juntos. Jesús, yo confío en ti. Bueno, como le estabas hablando, ¿recuerdan aquel paisaje donde Dios le habló a Abraham? Abraham, vete a aquella ciudad donde yo te voy a enviar. Y Abraham, un hombre que estaba cómodo en su país, tranquilo, con su familia, con su esclavo, toda su familia tranquilito, sin pensarlo dos veces, escucha la voz de Dios y agarra y se va a cumplir el mensaje de Dios. Qué obediencia más grande. Abraham es nuestro padre en la fe y debemos de imitar a Abraham, porque ejecutó todo el mensaje de Dios cumpliéndolo al pie de la letra, a tal grado que estuvo a punto de dar a su propio hijo en sacrificio, porque él le temía a Dios y confiaba en Dios. Qué hombre de fe. Pero te digo que muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero entonces no la ponemos en práctica, o muchas veces la ignoramos. Y es sumamente importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Que la palabra de Dios no venga a nosotros y que se meta por aquí y se salga por aquí, sino que la meditemos aquí y que podamos proclamarla con nuestros hijos, nuestros hermanos, en nuestro trabajo y en todo el ambiente que nos movemos. Porque si lo hacemos así, entonces va a acabar la persecución, la envidia, el egoísmo, el odio y toda la cosa que no es bueno al agrado de Dios. En el Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, el Señor da un mensaje por parte de Moisés. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Wow, ese es el mensaje que Dios le da a Moisés para que Moisés nos lo transmita a nosotros. Entonces nosotros como pueblo de Dios, el que se considere cristiano, entonces pertenece al pueblo de Israel, aquel pueblo que sufría muchísimo por 400 años, donde Moisés fue por orden de Dios y liberó a aquel pueblo de la mano de los egipcios. Entonces, ese pueblo de Dios tiene una misión que cumplir en la tierra. Otro personaje, muchísimos de nosotros hemos escuchado también hablar de David, aquel muchacho que era un pastor de ovejas, un muchacho de campo, un muchacho inocente. Entonces Dios lo escoge a él y lo llena de gracia y lo hace nada más y nada menos que rey de Israel. Y David, cumpliendo los preceptos del Señor, con todas sus debilidades, con todos sus problemas y todos sus efectos, gobernó 40 años el pueblo de Israel. Pero este hombre hace algo grande, que él le deja como herencia a su hijo Salomón cuando él siente que ya la muerte está cerca de él. Y quiero compartir con ustedes este capítulo de el primer libro de los Reyes.
Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1. Quiero compartir con ustedes, dice así: pocos días antes de morir David, mandó a llamar a su hijo Salomón para decirle: muy pronto me voy a ir por el camino de todos. Para ti ha llegado el momento de ser firme y de portarte como un hombre. Guarda las ordenanzas del Señor tu Dios, sigue su camino, cumple sus leyes, sus mandamientos, sus disposiciones y sus consejos, como está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en todas tus empresas y no te fallará ningún proyecto. Cuando nosotros somos guiados y respetamos a Dios y todos se lo encomendamos a Dios, todos nuestros proyectos, entonces vamos a tener éxito. Como dice aquí, el rey David le da su consejo a su hijo Salomón. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de todo esto? Que todos nosotros, cuando tenemos un hijo, nos esmeramos en trabajar desde que el niño está pequeñito, para que un día dejarle una herencia, o una casa, o una buena cuenta en el banco, o dejarle una profesión. Y nos sentimos orgullosos de que el niño tiene una profesión, que es médico, abogado, ingeniero, o que tiene una vida cómoda, que le deje una casa, que le dé todo eso, que le dé tesoro. Pero Salomón no hace eso. Salomón se enfoca en decirle: hijo, ha llegado la hora en que tu padre está a punto de partir hacia el más allá. El Dios Todopoderoso me ha llamado. Y el consejo que te doy es que te comportes como todo un hombre y sea firme. Cuando nosotros nos comportamos como hombres, entonces dejamos de hacer tontería, porque ni somos niños para hacer niñería, ni tontos para hacer tontería. Por eso que David le dice: compórtate como todo un hombre y ser fuerte. Cuando somos fuertes, todas las cosas de este mundo que no son agrado de Dios, entonces nosotros podemos dominarla fácil. Porque tenemos la firmeza de que vamos a tomar la mejor decisión en el nombre de Dios, y lo que es agrado de Dios y lo que no es agrado de Dios lo echamos fuera. Por eso que David le dice a su hijo que se comporte firme y que se comporte como un hombre. Pero le dice algo más: respeta todos los preceptos de Dios, cumple su mandamiento como está escrito en la ley de Moisés. Así todos tus proyectos no te fallarán. Por eso es que nosotros, cuando debemos de hacer algo, entonces tenemos que enfocarnos: Señor, guía mi camino cada día por el camino que tú creas que es correcto para mí, para la única gloria tuya y santificación mía. Lo que voy a hacer, Señor, no permite que le haga un daño a nadie, ni lo que yo voy a hacer, que voy a gozar por algo, que otro sufra por eso. Entonces, cuando le encomendamos a Dios, entonces el Dios Todopoderoso nos ilumina y nos hace tomar las mejores decisiones. Pero la importancia de esto es que nosotros escuchamos la palabra de Dios, y si ponemos como ejemplo a Moisés, a Abraham, a David, entonces no vamos a fracasar. ¿Quién fue David? El rey del pueblo de Dios. Salomón, con los consejos que escuchó de su padre David, respetando y pidiéndole a Dios sabiduría para gobernar el gran pueblo de Dios. Dice la Escritura que Salomón gobernó y tuvo la inteligencia más grande que todavía el día de hoy. Nadie en el mundo ha tenido esa inteligencia como la tuvo Salomón, hasta el día que se comportó escuchando y pidiéndole a Dios que le diera sabiduría y respetando los preceptos y las órdenes y los mandamientos de Dios. Moisés respetó tanto a Dios que cuando escuchó a Dios se convirtió en servidor de Dios, obedeciendo todo lo que Dios le decía. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está enterrado Moisés, según dicen los teólogos y los exégetas, de que se fue derechito al cielo. Entonces, es el premio que tenemos nosotros cuando obedecemos a Dios.
Pero cuando escuchamos la palabra y no le ponemos atención, entonces pasa lo que va a pasar con esto que te voy a leer, que está en el libro de Amós. Amós, capítulo 8, versículo 11. Quiero compartir contigo esta gran enseñanza. Dice así: llegará el día, dice el Señor, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Cuánto de nosotros no tenemos hambre de la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros estamos pasando por las tribulaciones y necesitamos ese consejo? Como dijo Samuel cuando estaba jovencito: habla, Señor, a tu siervo, habla, Señor, a mi alma, que tu siervo escucha. Escuchar la palabra de Dios. En estos tiempos de COVID-19, yo pensé en el 2019 que la gente iba a cambiar, que la gente iba a tener una actitud y la gente se iba a enamorar más de Dios. Es al revés. Al hombre se le endureció más el corazón. El hombre hace cosas cada día más destructoras. El hombre se enfoca más en las cosas materiales. Si tiene su esposa, se fía en otra. Si viene el domingo que tiene que ir a la iglesia, dice: no, yo me voy a lavar el sábado y veo. También no me habla de Dios. Mucha gente me ha dicho a mí: no me hable de Dios, que yo no quiero escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, el Todopoderoso, te lo voy a repetir, el número 11, versículo 11. Llegará el día, dice el Señor, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Versículo 12. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Mira, en estos días me llama un hermano, una persona a quien yo quiero muchísimo, y me dice: hermano Andrés, yo quiero que tú me des un capítulo bíblico que estoy buscando, pero me aparece Marcos y San Mateo, pero ese no es el que yo ando buscando, porque quiero evangelizar a un hermano mío, y no quiero hablarle con palabra mía, sino con la palabra de Dios. Y yo le dije: búscate en el Antiguo Testamento el libro del Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4 en adelante, y léelo hasta el 8. Incluso le pregunté: ¿cómo se llama tu hermano? Y me dijo: fulano. Pues dile: escucha, Israel, en pocas palabras, escucha, fulano, lo que te dice tu Dios, tu Señor. Amará a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y lo escribirá en la palma de tu mano, en la puerta de tu casa, en los linternos y hasta la afuera, en la calle. Se lo dirá a tus hijos, a tus familiares, cuando esté de viaje, cuando esté de regreso. El Señor debe ser nuestro centro de nuestra vida en todo el tiempo. Y señores, dejemos las cosas materiales. ¿De qué te sirve el buen trabajo que tienes? ¿De qué te sirve la profesión que tienes? ¿De qué te sirve el carro, la casa? Si un día va a partir de este mundo. Porque hoy mismo me llama ese amigo mío y me dice: mi hermano acaba de morir. Qué triste noticia sentí yo cuando ese amigo mío me llama para contarme que su hermano ya no está entre nosotros, y que vamos a hacer oraciones para que Dios, en su infinita misericordia, se compadezca de él. Este hombre, fue una sorpresa la muerte de él, porque me dice el hermano de él que en estos días él estaba caminando y estaba hablando con él, y estaban conversando y estaban cosas, y hoy lo llaman que le dio un infarto, y cuando los médicos lo llevaron en la ambulancia al hospital, le dijeron: no podemos hacer nada por él. Falleció. Qué triste noticia. Le doy mi sentido pésame a esa familia que están sufriendo la partida de ese familiar, y que el Dios Todopoderoso le dé la paz para que puedan soportar esa gran pérdida, porque no es fácil
cuando tú tienes un ser querido, que tú estás hablando con él de ahí a ahí, y que te llamen poco rato más tarde, mira, fulano ya no está entre nosotros. Entonces, cuando llegue ese momento, ya no podemos, ni cuando vemos mares, ríos, del norte al sur, al norte, al poniente, nos vamos a encontrar la palabra de Dios. Es ahora en este momento donde podemos compartir la palabra de Dios, escucharla y ponerla en práctica. Nosotros, ese pueblo de Israel, el que Dios defendió a tal grado que Moisés abrió el mar rojo con el gran poder de Dios para defender a su pueblo, lo mínimo que podemos hacer tú y yo es darle gracias a Dios, alabarlo y bendecirlo y cumplir con su precepto, como le dijo David a su hijo Salomón, para que le vaya bien en la vida. Háblale a tus hijos de Dios, habla a tu vecino de Dios, comparte la palabra de Dios siempre, porque es el único que nos va a proteger, el único que no nos va a defraudar nunca en la vida. El Dios Santísimo, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios tuyo y el Dios mío, que es el Dios Todopoderoso, en quien todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo ve y el que todo lo entiende, el que siempre nos perdona, siempre que le fallamos, ahí está con los brazos abiertos de par en par. Ven, Andrés, hijo mío, que estoy lleno de misericordia para perdonarte. Lo importante es no caerte, sino levantarte. Qué maravilla, qué papá tan bueno tenemos, qué hombre tan grandioso es nuestro papá Dios Todopoderoso, que aún así nosotros fallándole, Él nos ama tanto que mandó a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tenga la vida eterna. ¿Verdad que tiene que ser un Dios de locura? Porque para hacer eso hay que estar loco de amor. Entonces tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner en nuestra vida siempre a Dios, mis queridos hermanos. Te voy a dejar con aquel que todo lo puede, con que todo lo sabe y el que todo lo entiende, que es el Dios Todopoderoso. Recuerda, Cristo cuenta contigo. Oremos juntos. Hasta la próxima. Bye bye.